Saludos chicos, ¿cómo están? En este tutorial les voy a compartir algo que se tiene que resolver, que necesita ser atendido, y es la confusión comúnmente observada en profesores, en alumnos, en laboratoristas, en todo tipo de niveles, no lo digo en todos, sobre la famosa sustancia hidróxido de amonio. Este reactivo comercial, esta disolución acuosa, hidróxido de amonio. Por lo tanto, aquí vamos nosotros a trabajar en esta primera sección con hidróxido de amonio. El nombre para un servidor es un término erróneo que nos lleva a esta confusión hoy en día. Y en el segundo apartado, la forma correcta de expresar amoníaco acuoso. Voy a comenzar a hacer una reacción breve, una reacción de ácido base de Bronsted-Lowry por medio de la explicación del mecanismo, para tener el respaldo y el antecedente de por qué nos lleva a la mala interpretación de hidróxido de amonio. Comenzamos. Nosotros sabemos que el amoníaco es una molécula gaseosa en condiciones de temperatura y presión ambiente. Por lo tanto, nosotros inicialmente tenemos esta estructura de Lewis para la molécula de amoníaco. Observamos aquí su par de electrones no enlazantes. Lo voy a resaltar. Aquí tenemos un par de electrones no enlazantes. Y nosotros aquí podemos representar en estructura de geometría molecular la molécula de amoníaco. Esta molécula, repito, es una molécula gaseosa en condiciones de temperatura y presión ambiente. Esta molécula gaseosa, previamente, cuando entra en un medio acuoso, colocamos agua como medio de reacción, como vehículo inicialmente. Entonces ya lo voy a simplificar. En fórmula condensada tenemos NH3 que representa amoníaco. Del estado gaseoso vamos a tener amoníaco en estado acuoso, AC acuoso. Igual con su par de electrones no enlazantes, ahí está, nos ha tocado. Simplemente hubo un cambio de una fase, de un medio gaseoso a un medio acuoso, colocando el agua como vehículo. Y ahora sí, es aquí cuando sucede lo siguiente. Tenemos el amoníaco en estado acuoso. Y ahora sí colocamos con un signo más un segundo reactivo, un segundo reactante. En este caso va a ser la molécula de agua en estado líquido. Tomando un poco temas de química analítica, esta doble flecha de reacción representa, en este caso, un equilibrio químico. Es un equilibrio químico sin ningún problema. Va a haber un intercambio ácido-base de Bronsted-Lowry. Recordemos que un ácido de Bronsted-Lowry es una especie que dona un protón. ABL con fines didácticos, ácido de Bronsted-Lowry. Y aquí nosotros tenemos una base de Bronsted-Lowry. Esta teoría los invito a que la consulten en algún libro de texto o en algún tutorial o con su profesor para que les aclare un poco. Base de Bronsted-Lowry es una especie aceptora de protones ácidos, aceptora de iones hidrógeno, y un ácido de Bronsted-Lowry es una especie que dona estos protones. Y el intercambio que se va a realizar, si esta es una especie donadora de protones y esta es una especie aceptora, va a ser un protón ácido y nos va a formar exclusivamente el ion amonio en estado acuoso más el ion hidróxido, igualmente en estado acuoso. Esto mismo, y entonces cualquier especie química con carga positiva o negativa la antecede el adjetivo ion. Entonces este es el ion amonio y le antecede el adjetivo ion porque ya tiene una carga, es una especie química, es el ion hidróxido. Ion hidróxido. No sé si está claro. Ion amonio, ion hidróxido. Por lo tanto, a toda esta mezcla compleja, todo este equilibrio químico, cuando tú entras a un laboratorio y le pides al encargado del laboratorio, ¿sabes qué? Préstame el frasco reactivo de hidróxido de amonio, porque así viene rotulado, así viene etiquetado. Lo que tú tienes en tus manos, en este frasco de vidrio, normalmente en un frasco ámbar,
tienes un equilibrio químico muy complejo. Tienes amoníaco disuelto en agua, tienes el mismo medio de reacción, agua, acuoso, tienes iones amonio y los iones hidróxido. Todo esto está coexistiendo. Ahora, el, el origen de este término es porque se le llama a toda esta, al lado de los productos del equilibrio químico, se le coloca hidróxido de amonio. Así es como a esta mezcla compleja de especies químicas, a todo esto se le llama hidróxido de amonio. Se ha reportado en investigaciones que esta especie química no se puede aislar, no podemos tener moléculas aisladas que sean exclusivamente de hidróxido de amonio. Tiene que coexistir en un equilibrio químico, en un medio acuoso. De ahí el origen, de ahí la raíz, de ahí la causa de llamar hidróxido de amonio erróneamente. Y a continuación se los voy a explicar por qué. Me permito borrar. En este caso, chicos, vamos a explicar el mismo intercambio, pero por medio de un mecanismo de reacción muy sencillo. Ya lo tengo acá arriba, mi mecanismo de reacción. Entonces, sucede lo siguiente. Ya una vez que esta molécula fue incorporada en un medio acuoso, como previamente lo coloqué, tenemos aquí, representamos en estructuras de Lewis a la molécula de agua. Colocamos aquí en este caso en una forma apropiada la molécula de agua con sus pares de electrones no enlazantes, lo resalto con fines didácticos, y entonces es cuando procede el mecanismo. Esta viene siendo la base de Bronsted-Lowry, tenemos un par de electrones no enlazantes, por lo tanto, recordando, este enlace está polarizado. Haciendo un análisis de polaridad de enlace, el oxígeno es más electronegativo respecto al átomo de hidrógeno, con un valor de electronegatividad para el átomo de oxígeno de 3.5 y un valor de electronegatividad para el átomo de hidrógeno aproximadamente de 2.1 en escala de Linus-Pauling. Recordemos que los valores de electronegatividad son adimensionales. Hay varias escalas de electronegatividad. La más común, la más citada en los libros, es la escala de Linus-Pauling. Por lo tanto, al ser más electronegativo el átomo de oxígeno, sustrae esta densidad electrónica del enlace covalente polar oxígeno-hidrógeno y esto queda cargado parcialmente positivo, el átomo de hidrógeno, y el átomo de oxígeno tiene una cargado parcialmente negativo. Delta más, delta menos. A causa de este análisis de polaridad de enlace, tenemos el par de electrones no enlazantes, del átomo de nitrógeno en la molécula de amoníaco, y es entonces cuando sucede el mecanismo de reacción. Toma este protón ácido, el enlace oxígeno-hidrógeno sufre una ruptura de tipo heterolítica. Este par de electrones se soporta sobre el átomo de oxígeno al ser electronegativo y como consecuencia nos da el ion amonio. Nos va a dar el ion amonio en una geometría tetraédrica, en una estructura tetraédrica. El ion amonio con su respectiva carga formal más el ion hidróxido. Si tenía dos pares de electrones no enlazantes, se le adiciona un tercer par proveniente de la ruptura. Entonces, un par, dos pares, tres pares, el ion hidróxido. Hidróxido de amonio. Es así como se lleva a cabo este equilibrio químico, este medio de reacción. Ahora sí procedemos a hacer los cálculos que nos competen de cómo preparar una solución acuosa de hidróxido de amonio. De ahí el origen y aquí está la explicación. Entonces, vamos a empezar a nosotros explicar inicialmente, nos vamos a referir a la forma correcta de preparar soluciones de hidróxido de amonio. Este tipo de disolución de hidróxido de amonio tiene que atenderse los siguientes ejemplos. Vamos a comenzar con uno muy importante. Vamos a proponer una reacción. Vamos a proponer volumen deseado para la disolución. Entonces,
Propongamos preparar 100 mililitros de una disolución acuosa de hidróxido de amonio, porque así luego se reporta, así luego se compete en esta parte, se solicita al analista del laboratorio, al encargado, 100 mililitros de hidróxido de amonio, 0.5 molar. Aquí está la indicación, no hay ningún problema, son 100 mililitros de hidróxido de amonio, 0.5 molar. Ahora, conocemos que el reactivo es un reactivo en estado líquido, por lo antes comentado, por lo tanto, el porcentaje de pureza o el ensayo, normalmente con este reactivo comercial viene al 28% en masa o peso. Ya lo había comentado en un video anterior, masa o peso es indistinto en química, en física, tiene diferentes significados. Aquí en química se pueden convertir masa o peso. 28% masa. Y aquí viene, chicos, algo que yo les quiero citar. El porcentaje de pureza o el ensayo viene expresado como el contenido en amoníaco. Y es aquí cuando el alumno confunde las cosas o repito, incluso mismos docentes o laboratoristas o encargados de laboratorio. Y es cierto, este hidróxido de amonio es la especie química que solemos adoptar. Se nos pregunta nomenclatura inorgánica, cuál es la fórmula del hidróxido de amonio, y todo el mundo citamos hidróxido de amonio. Es correcto. Repito que esta especie no se puede aislar y se encuentra en el equilibrio químico por el mecanismo antes explicado. Sin embargo, aquí hay una confusión, porque si nos apegamos, la masa molar M mayúscula cursiva, la masa molar del hidróxido de amonio es 35 gramos mol. Las unidades de masa molar son gramos mol. Por lo tanto, el alumno empieza con su serie de análisis dimensional y aquí está el error. Empieza a tomar en cuenta el volumen deseado, que es correcto, toma en cuenta la concentración, que es correcto, toma en cuenta la masa molar y entonces aquí es cuando falla completamente. Coloca la masa molar de 35 gramos mol. ¿Por qué? Porque corresponde a la suma de las masas molares elementales en toda esta molécula hipotética y entonces coloca 35 gramos mol. Y posteriormente, cuando hace el porcentaje de pureza referido, no se da cuenta de que este frasco reactivo, el contenido es referido a amoníaco, no es referido a hidróxido de amonio. Amoníaco disuelto en agua. ¿Cuánto tengo de amoníaco? Que es un gas. Cuando tú destapas ese frasco reactivo, tiene un olor picante, tiene un olor penetrante, concentrado y lacrimógeno. Entonces sí es bastante riesgoso no portar con el equipo de protección personal adecuado. Aquí está el error que comete el alumno, repito, porque la pureza del 28% viene referida al contenido de amoníaco, ese gas disuelto en agua, no viene referido a la especie iones amonio, iones hidróxido. Por lo tanto, voy a en este momento hacer la forma correcta de describir la preparación en dos versiones. Si quieres la versión hidróxido de amonio, que sea atendida. Si quieres la versión amoníaco acuoso, que es lo correcto, también es bienvenida. Voy a empezar con la más común, la más citada, porque en un frasco reactivo hacemos lo que vemos. Dice hidróxido de amonio, pues entonces es hidróxido de amonio. Aquí va. Cabe mencionar que normalmente la pureza de este reactivo, la densidad de este reactivo, R entiéndase como el reactivo químico, toda la mezcla compleja, es de 0.9 gramos por cada mililitro. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con esta parte. Ojo, voy a hacer esta resolución explicando lo del hidróxido de amonio. Después, más adelante, explico con amoníaco acuoso. Comenzamos con el análisis dimensional. El volumen deseado o requerido son 100 mililitros. L mayúscula, de favor, atendiendo las unidades correctas de litros. No es L minúscula, es L mayúscula.
Posteriormente colocamos la concentración deseada. Este corchete refiere a la concentración en unidades de molar. Se nos está solicitando 0.5 molar. 0.5 molar significa 0.5 mol de hidróxido de amonio, porque estamos insistiendo en quedarnos con esta expresión hidróxido de amonio. Vamos a resolverla. Molar por cada 1000 mililitros de solución. Recordemos rapidito el concepto de molaridad. Es mol de soluto por un litro de solución. Como yo estoy manejando análisis dimensional, tengo que convertir los litros a mililitros y son 1000. Cancelo mililitros con mililitros. Es la coherencia para esta parte de análisis dimensional. Ya tengo mol de hidróxido de amonio. No olvidemos la fórmula. Siempre colocar la fórmula de la especie química de interés. Posteriormente colocamos aquí el factor masa molar. M mayúscula cursiva. Las unidades siempre van a ser gramos mol. Si aquí arriba tengo mol en el numerador, aquí abajo tengo que tener el denominador mol. Pues resulta que un mol de hidróxido de amonio, la masa molar de esta molécula hipotética es de 35 gramos de ¿quién? Gramos de hidróxido de amonio. Aquí está. Y cancelamos mol de hidróxido de amonio con mol de hidróxido de amonio. Y hay coherencia, hay congruencia en nuestro análisis dimensional. Tenemos gramos de hidróxido de amonio. Y aquí, ojo chicos, aquí ojo. Aquí nosotros tenemos que prestar especial atención. Atención a esta parte. Aquí es cuando cometen el error. El frasco reactivo, para aquellas personas que no son observadoras, te lo reporta como el 28% en masa. Entonces un alumno dice, ok, el 28% en masa. Dices 28%, 28 gramos de la sustancia pura por cada 100 gramos del reactivo, 28%. Entonces dicen, 28 gramos, atendiendo a nuestra coherencia de análisis dimensional, 28 gramos del hidróxido de amonio, porque es la especie que dice el frasco reactivo, como está rotulado, por cada 100, por cada 100 gramos de reactivo. R, repito, entiéndase como reactivo. Y este es un error. Esto que están haciendo es un error. Porque el frasco reactivo, este contenido es expresado en amoníaco. Expresado en la molécula NH3, amoníaco. No lo está expresando el contenido en términos de hidróxido de amonio. Entonces, si tú no puedes colocar una pureza del 28% en amoníaco, cuando previamente no estás considerando su masa molar correcta. La masa molar correcta de esta molécula es de 17 gramos mol, no es 35. Entonces, aquí, ¿qué se sugiere? ¿O qué es lo que se tiene que trabajar? Bueno, si aún así tú insistes en trabajar con hidróxido de amonio, está bien. Si eres de las personas que quieres seguir trabajando con hidróxido de amonio, toma este tip en cuenta que a continuación te voy a dar. Cuando tú trabajas con hidróxido de amonio e insistes que la masa molar sea de 35, lo que debes de considerar es una pureza, es un porcentaje de pureza, aproximado de 56.6%, aprox. Eso obviamente el frasco reactivo no te lo menciona. ¿Quiénes te los mencionan? Obviamente los libros de texto, que ya son edición internacional, con respaldo, más de 4 ediciones, 5 ediciones. Este valor lo saqué del famoso libro Análisis Químico Cuantitativo, del autor Daniel C. Harris. Muy buen libro, se los recomiendo a toda la comunidad que quieran profundizar en temas de analítica. Si tú insistes, repito, ahí está mi referencia. Si tú insistes en trabajar con el hidróxido de amonio, porque así te lo aprendiste, así te lo memorizaste, y sabemos que la masa molar de dicho compuesto, de dicha molécula hipotética, es 35 gramos mol, la pureza
que nunca la vas a encontrar en una etiqueta de frascos reactivos, la tienes que acondicionar, la tienes que adaptar a una concentración 56.6% en peso. ¿Lo puedes considerar constante? Sí, con fines prácticos hasta que no se estandarice, hasta que la disolución, hasta que no se verifique, puedes tú considerarla de esa forma. Entonces, me permito borrar y colocamos lo siguiente. Pureza del 56.6%. Recordando, 56.6%, ¿qué significa? Que 56.6 gramos del reactivo son puros de la molécula en estudio, que es hidróxido de amonio. Lo coloco entre paréntesis porque es hipotética. Sí existe en disolución, pero no como tal completa. Iones amonio, iones hidróxido. Por cada 100 gramos de reactivo. Atendiendo esta coherencia, pues aquí abajo en el denominador colocamos que tengo 56.6 gramos del hidróxido de amonio por cada 100 gramos de reactivo. Finalmente, colocamos el factor densidad. Ya se ha explicado en un video anterior que cuando normalmente son reactivos en estado líquido, como buenas prácticas de laboratorio, se sugiere ampliamente que en lugar de pesar este líquido, porque sí se puede pesar, se ocupe el factor densidad, que toda la materia tiene densidad, para nosotros evitar este líquido corrosivo, este contacto, y que sea más fácil por medio de una alícuota, una porción de volumen. La densidad en este caso se reporta de 0.9 gramos por mililitro. Entiéndase en este caso la densidad, nuevamente, densidad 0.9 gramos por cada mililitro, significa lo siguiente, que tengo 0.9 gramos de reactivo, de toda esa mezcla compleja de especies que coexisten. 0.9 gramos de reactivo ocupan un volumen de ¿cuánto? De 1 mililitro. Por lo tanto, sigo en coherencia con la cancelación de unidades. Gramos de hidróxido de amonio se cancelan en el siguiente factor con gramos de hidróxido de amonio en el denominador. Gramos de reactivo, y aquí en el denominador tengo que colocar las unidades gramos de reactivo, es decir 0.9 gramos de reactivo están contenidos en ¿cuánto? En 1 mililitro del reactivo. Y cancelo gramos de reactivo con gramos de reactivo, resultando en mililitros de reactivo a tomar o la alícuota a tomar. Por lo tanto, voy a borrar esto y voy a hacer aquí el cálculo. Antes, recordando rápidamente, aquí siempre va a ser el volumen deseado en el primer factor. Segundo factor, concentración molar de la sustancia requerida, masa molar. Cuarto factor, vamos a colocar aquí el ensayo o la pureza. Normalmente expresada en masa o peso. Y en el último factor, el factor densidad. ¿Ok? Entonces me voy a permitir hacer el cálculo junto con ustedes para poder tener este resultado. Vamos a hacerlo aquí juntos. Es un análisis dimensional sencillo. Son 100 por 0.5 entre 1000 por 35. Estamos considerando el hidróxido de amonio por 35 entre 1 te da la misma cantidad por 100 entre 56.6 por 1, que es la misma cantidad. Cualquier número multiplicado por 1 te da lo mismo. Por 1 ya no lo tienes que hacer. Entre 0.9. El resultado que me da es, lo voy a colocar a 2 decimales. El resultado que me da, aquí ya no pude, ya extendí todo mi análisis dimensional. El resultado que me da es 3.43 mililitros de reactivo. ¿Cuál reactivo? Del reactivo hidróxido de amonio. Lo coloco entre paréntesis porque esta molécula, repito, no se ha podido aislar, solamente coexiste en un equilibrio químico
en un medio acuoso. Vamos a redondear el resultado. Aproximadamente tú tienes que tomar 3.4 mililitros. Este respaldo de cálculos de manera coherente, de una manera elegante, sin hacer fórmulas, sustituir y meter y no sabes de dónde sale, ni enfoque memorístico, nos dice que tenemos que tomar 3.4 mililitros del frasco reactivo rotulado como hidróxido de amonio. Ojo, este dato compartido del respaldo del libro que les comenté anteriormente, esta referencia, considerando una pureza del 56.6. Es una pureza corregida, es una pureza ajustada para aquellos que se deciden quedar con esto de hidróxido de amonio. Ahora me permito borrar este argumento en cálculos y voy a explicar la forma correcta de amoníaco acuoso. Nos quedamos con que se tomaron 3.4 mililitros. Voy a borrar toda esta parte y nos quedamos con que se tomaron 3.4 mililitros. 3.4 mililitros. Continuamos de esta manera. Ahora vamos a hacer los cálculos considerando la pureza correcta. Entonces el resultado fueron 3.4 mililitros para contrastarlo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos. Ya un estudiante de una talla, de una formación mayor, sin ningún problema, se va a enfrentar a este tipo de confusiones que, repito, que suceden mucho en los laboratorios. Se le solicita al estudiante en su práctica, en su tesis, en su investigación, en su estancia profesional, en la industria donde estés. ¿Sabes qué? Necesito 100 mililitros de hidróxido de amonio, 0.5 molar. Perfecto. Vas al frasco reactivo, va a estar rotulado como hidróxido de amonio. Y aquí, ojo, tú vas a ser muy analítico, muy observador. Esta pureza, los que me están siguiendo en este video, va a estar referida como el contenido de amoníaco, NH3. Si la pureza está referida como este contenido, entonces la masa molar que tienes que considerar son de 17 gramos mol. 14 gramos mol de nitrógeno más 3 del hidrógeno, que el hidrógeno tiene una masa molar elemental de 1, 14 más 3, 17. ¿Por qué? Porque la pureza está referida como el contenido de amoníaco disuelto, amoníaco en el medio acuoso, a pesar de que se le llama hidróxido de amonio. Y vamos a proceder a hacer los cálculos. Si te das cuenta ahorita enseguida, como son las mismas sustancias, amoníaco acuoso, hidróxido de amonio, con fines comerciales, un factor que indica que estamos hablando de la misma sustancia es que trabajamos en ambos análisis dimensionales con la misma densidad. Continuamos. Colocamos que queremos 100 mililitros de disolución. Siempre se va a colocar el volumen requerido. Posteriormente colocamos el factor concentración. El factor concentración 0.5 A. 0.5 mol de ¿quién? Mol de amoníaco. Ojo, aquí ya no tienes que colocar hidróxido de amonio, porque la pureza está referida como NH3. 0.5 mol de amoníaco por cada 1000 mililitros de solución. Molar, mol por cada 1 litro, pero aquí nos conviene pasarlo a mililitros, es decir, 1 litro igual a 1000 mililitros. Hacemos cancelación congruente, numerador mililitros con denominador mililitros. Continuamos, aquí no tienes que ir adivinando con una fórmula, no es enfoque memorístico, es análisis dimensional. Si tengo mol en el numerador, aquí abajo en el denominador tengo que colocar que 1 mol de amoníaco, que está referido a la masa molar, M mayúscula cursiva es masa molar. 1 mol de amoníaco tiene una masa de 17 gramos de ¿quién? De amoníaco. Siempre haciendo énfasis en dar seguimiento a la fórmula de la especie química en estudio. ¿Ok? Si cancelo mol de amoníaco con mol de amoníaco y en este cuarto factor coloco el ensayo o el porcentaje de pureza. En este cuarto factor, 28% sin ningún problema. Ya no se coloca el 56.6, porque aquí ya es la pureza directamente referida a contenido de amoníaco disuelto, NH3.
Entonces, 28% significa 28 gramos de la especie químicamente pura por ciento por cada 100 gramos de reactivo. Y aquí está la observación de las unidades, masa, masa o peso, peso. Son gramos, gramos, que corresponde a masa, masa o peso, peso. Entonces, si en el numerador del cuarto factor tengo gramos de amoníaco, en el denominador aquí abajo tengo que colocar gramos de amoníaco. 28 gramos de amoníaco están contenidos en 100 gramos de reactivo. Y finalmente la densidad, como hace unos minutos atrás, la densidad es la misma. Eso se evidencia de que estamos hablando de la misma especie. 0.9 gramos de reactivo por cada 1 mililitro de solución. Entonces, cancelo gramos de amoníaco con gramos de amoníaco, gramos de reactivo con gramos de reactivo. Aquí no hay enfoque memorístico, solo es análisis dimensional. 0.9 gramos de reactivo por cada 1 mililitro de reactivo contenido. Lo mismo, volumen deseado, concentración deseada, masa molar de la especie química, porcentaje de pureza y densidad. ¿Ok? Vamos nuevamente a hacer el cálculo para ver si nos da un número aproximado a 3.4. La idea es que sea muy aproximado o idéntico en el mejor de los casos para demostrar que se está hablando de la misma sustancia. Colocamos 100 por 0.5 entre 1000 por 17 entre 1, repito, da la misma cantidad por 100 entre 28 por 1 es la misma cantidad entre 0.9. Nos da un valor, espero que lo corroboren en sus en el lugar donde se encuentren, nos da un valor aproximadamente de 3.37 mililitros. Más bien, corrijo, en la calculadora tomando 2 decimales me da 3.37. Si yo lo aproximo, entonces ahora sí tendría 3.40 mililitros, que es lo mismo de 3.4 mililitros. Ahí está la explicación. Ahí está el respaldo. Cabe mencionar que hay alumnos que tienen bastante habilidad en donde todo esto lo colocan en un solo análisis dimensional dentro de la calculadora. Si lo hacen así está bien. Simplemente yo lo hago por partes. Multiplico, divido, multiplico, divido, multiplico, divido, multiplico, divido. ¿Ok? Entonces son 3.4 mililitros. Finalmente, como un breve enunciado platicado y ahorita escrito, sería la instrucción. Si el problema comienza con describa la preparación, usted lo que tiene que hacer es decir, se toma una alícuota del frasco reactivo hidróxido de amonio, a pesar de todo lo que ya comenté, porque es el reactivo comercial, hidróxido de amonio, se toma una alícuota del frasco reactivo hidróxido de amonio, se transfiere en un matraz volumétrico de 100 mililitros y se afora con agua destilada. Punto. Aquí hago énfasis en la calidad del agua. Podemos tener distintos tipos de calidad de agua. Agua desionizada, agua bidestilada, tridestilada. Normalmente de entrada por default se asume que es una disolución acuosa y la calidad del agua, el estándar mínimo debe de ser agua destilada. Si tu proyecto, si tu asesor, si alguna ejecución, algún documento compendial, algún procedimiento dice otro tipo de calidad de agua, atiéndase a lo reportado. Sin embargo, de entrada por default, repito, es agua de calidad destilada. Nunca omites nada en química, no se puede obviar nada dado que estamos dentro de un laboratorio. Todo se pregunta y todo se resuelve en el momento. Entonces, de esta manera, yo coloco esta explicación. Finalmente, pregunta típica que hago con los alumnos. Tú entras a un laboratorio, todo se tiene que preguntar, pero esta es una pregunta con fines didácticos, chicos. Es una pregunta con fines didácticos. Entras a un laboratorio después de esta explicación,
tienes un matraz volumétrico. El término correcto es volumétrico, incorrecto matraz aforado. Tienes un matraz volumétrico y tienes un segundo matraz volumétrico. Ambos de la misma capacidad de volumen. 100 mililitros, 100 mililitros, L mayúscula, 100 mililitros. En el primer matraz volumétrico, en el matraz A y matraz B. En el matraz A tienes rotulado, toda disolución en el laboratorio se tiene que rotular con un marcador indeleble. Ves la siguiente leyenda: 0.1 molar de hidróxido de amonio. 0.1 molar de hidróxido de amonio. En el segundo matraz B, ves la siguiente leyenda: 0.1 molar de amoníaco, subíndice acuoso. No se alcanza a ver quizás en esta proyección, en este video, este subíndice derecho dice acuoso. 0.1 molar de NH3. Quise rotularlo como amoníaco acuoso. Es lo que menciona, ¿no? Amoníaco acuoso. La pregunta, ¿estamos hablando de la misma disolución? La respuesta es sí. La respuesta es sí. No se confundan, no te confundas. Hidróxido de amonio 0.1 molar es lo mismo que 0.1 molar de amoníaco acuoso. Obviamente, para una persona que ya recibió este tutorial, para una persona que ya se documentó, para una persona que atendió todas estas indicaciones. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, un resumen rápido de las cosas quedaría de la siguiente manera. Si tú eres de las personas que te quiere trabajar con hidróxido de amonio, entonces atiende estos datos. La masa molar que tienes que considerar son 35 gramos mol. El porcentaje de pureza o ensayo o contenido o concentración que reporta el frasco reactivo tiene que ser, lo voy a colocar en marcador rojo, tiene que ser del 56.6%. Es una pureza ajustada, una pureza corregida del libro Análisis Químico Cuantitativo, Daniel C. Harris. Muy buen libro. Y la densidad del reactivo R, 0.9 gramos por cada mililitro. Si quieres trabajar con el famoso hidróxido de amonio. Si quieres trabajar de forma correcta y no tener situaciones de ajustes de pureza, trabajas con el amoníaco acuoso. Por lo tanto, este amoníaco acuoso, la masa molar es referida a 17 gramos mol. El porcentaje de pureza, aquí sí es idéntico al que viene en la etiqueta del frasco. Reactivo. Aquí sí es del 28%, masa. Habitualmente o comercialmente ya se colocan ambas en masa. Viene la pureza ya reportada. Esto sí vas a ver. No vas a ver la leyenda amoníaco acuoso, vas a ver hidróxido de amonio. Pero por eso estoy haciendo una separación de los datos. Y el indicador que estamos hablando de la misma especie claramente es la densidad. Y una densidad del reactivo de 0.9 gramos por mililitro. Aquí tienes referido lo siguiente, ¿no? Tienes hidróxido de amonio con amoníaco acuoso. De esta manera se rompe este paradigma, se rompe este mal término empleado hasta hoy en día de los proveedores químicos a nivel internacional. Sigma-Aldrich, Merck rotulan como hidróxido de amonio cuando el contenido está referido en contenido de amoníaco acuoso, NH3. Eso es todo, chicos. Gracias por sintonizar esto. Hasta luego.